decía usted? Estaba contestándole una preocupación ¿Ah, sí? a la vaca, pero ya la he resuelto. Ah, está muy bien, está muy bien. Lo que no he resuelto es el dilema, el enigma que me planteó, pero lo he resuelto en este momento pensándolo. No lo había resuelto cuando llegaba aquí, cuando leí una información que pasó totalmente desapercibida. Es decir, la gente de las secciones de policiales, los que hacen jurídicas, etcétera, no prestan atención muchas veces a resoluciones que aparecen como perdidas en algunos medios de prensa. Pero me encontré con una que es verdaderamente una revolución y me pregunté, ¿habrá en Córdoba un juez capaz de resolver como resolvió este juez de la capital federal, el juez federal Claudio Bonadío, que es uno de los jueces más antiguos del fuero federal en la República Argentina, como lo resolvió este juez, que utilizó la palabra pena natural? Y yo dije, pena natural, no conozco lo que es la pena natural, y empecé a indagar sobre el sentido, el significado, el alcance de lo que es la pena natural, hasta que, leyendo la resolución, tomé conciencia de que el hombre estaba bien encaminado, bien orientado y finalmente se había decidido correctamente. ¿Y qué es en el caso la pena natural? Un joven de 27 años conduciendo un vehículo cruza una de las numerosas intersecciones de avenidas con vías férreas en Buenos Aires, teniendo la barrera baja, es decir, que no lo podía hacer. Y en ese momento el tren lo atropella. El tren lo atropella y a resultas de ese acto, el joven queda en un estado de salud severamente comprometido para el presente de él y para el futuro. Pasa 20 días de coma, o en estado de coma, está 2 meses en terapia intensiva, está en proceso de recuperación, del año 2009 estamos hablando, y además tiene todavía dificultades para el habla. Pero como cruzó la barrera baja, cometió un delito. Ese delito se llama entorpecimiento de las vías de comunicación, que pueden ser terrestres, aéreas o por agua. Mire la cantidad de hechos de entorpecimiento de las vías de comunicación que hay en las movilizaciones populares. Estoy pensando también en eso y en sus secuelas judiciales. Entonces, el delito por parte de este hombre se consumó. Es decir, hubo un delito. Y él debía responder por ese delito. No creó un peligro común porque fue solamente la colisión entre su vehículo y el tren que no se pudo detener y que lo arrastró. Si hubiera creado un peligro común, es decir, que otras personas también hubiesen padecido los efectos de este encontronazo, quizá la situación era más grave. Entonces tenía que resolver la situación definitiva de este hombre imponiéndole una pena, que es una pena que lleva hasta los 3 años de prisión. Y el juez dijo, no, ¿cómo le voy a poner una pena si este hombre ya tuvo la pena? Las lesiones que ha padecido son la pena que ha sufrido. Este es el punto de novedad del juez. Esa es la pena natural. Esta es la pena natural. El sufrimiento, el padecimiento, las lesiones, las heridas, el proceso de curación, el sufrimiento que este hombre tuvo. Allí está la pena. Y agrega... Se ajusta a derecho, de todas formas. ¿Se ajusta a derecho? No sé. Ahí tengo mi duda. Pero dice algo más. Dice, yo violaría el principio de humanidad. Un juez, hablando del principio de humanidad, si le impusiera una pena a la ya sufrida por él naturalmente. Y además agrega,
y haría todavía más intensivo el sistema represivo, que de por sí ya es exagerado, es decir, cuestiona el sistema punitivo del Estado. ¿A quién ayudaría la imposición de la pena a este hombre? ¿A él? No, por cierto. ¿A la sociedad? De ninguna manera, porque la sociedad en definitiva no se vio perjudicada. Al Estado, el Estado simplemente tuvo un encontronazo a través de un tren, sin ninguna otra consecuencia económica de reparación de daños, etcétera. Entonces, el tren aquí, no sufrió daños. el tren sí sufrió, pero muy poco. En definitiva, la pena la sufrió en carne propia. Claro. Y esta es La la pena natural, es la novedad. Y voy a terminar trayendo a colación un caso que está para resolverse en Córdoba. Un caso en el que yo he estado actuando, sigo actuando, pero con el acusado en libertad. Hoy en libertad. Un muchacho joven fue a robar. El dueño de la casa donde iba a robar, como sabía que estaban preparando un robo, estaba todos los días preparado a la madrugada con un arma lista para disparar por si se encontraba con los ladrones. Hasta que efectivamente encontró en el momento en que saltaban una tapia. Disparó y a resulta de ese disparo este joven perdió la pierna. Le tuvieron que cortar la pierna. Esta sería una consecuencia igual, Una pena natural. igual. El fiscal de instrucción, severísimo, no le quiso dar la libertad. El juez de control, severísimo, no le tengo respeto al juez de control, no lo voy a nombrar, no le quiso dar la libertad. Fue a una cámara, que se llama Cámara de Acusación, y apenas recibieron la causa me llamaron casi desesperadamente y me dijeron, ¿qué hace este hombre sin pierna en la cárcel? Ya nunca más va a poder delinquir, ya no constituye un peligro para nadie, y va a vivir mortificado el resto de su vida. No dijeron de la pena porque no están en la etapa de la pena, lo pusieron en libertad. Me pregunto, el día que se haga el juicio, ¿habrá alguien que se anime a decir que ya eso es un sufrimiento, la pérdida de la pierna, que suple el probable monto de una sanción que lo haga volver a la cárcel? Pena Pena natural. natural. ¿Lo va a usar como argumento? Yo lo voy a utilizar como argumento y lo estoy lanzando Tiene públicamente. Ya tiene, claro. jurisprudencia. Tengo una Lleva jurisprudencia el fallo del extraordinaria el doctor Bonadío. con el doctor Bonadío. Lleva el fallo usted, digamos. Pero por supuesto que lo tenemos listo para llevarlo. Bueno, pero hay muchos casos en que han sido Ahora, Qué interesante. han sido lesionados gravemente y también condenados. Hay un montón de casos. La mayoría. La mayoría, sí. Prácticamente le podría decir todos. No se han mostrado sensibles para nada. Lo han dejado en terapia intensiva, lo han curado, lo han preparado, etcétera, y cuando ha llegado el momento lo han sentado en el banquillo de los acusados y lo han condenado. ahora, en el caso del tren, el chico que pasó la barrera baja decía que no, en esa intención no había perjuicio contra terceros. Para nadie. Pero en este caso No lo hubo. no lo hubo. No hubo lo que se llama un peligro común. Pero en el caso del asaltante sí. O sea, Él hay un peligro contra el dueño de la propiedad en este caso. no, él tampoco sufrió ningún peligro porque no se llevó nada. Él saltar la tapia. frustró el asalto. Impidió que el hecho se consumara totalmente. Estaba listo, el hombre estaba obsesionado y estaba con el arma lista. Y efectuó el disparo. Y el muchacho cayó trepitosamente, pero no hubo ninguna sustracción. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias Nos ha a dejado ustedes. con el tema de la pena natural para Está bueno, discutirlo. está muy bueno. Sí, está Una bueno. nueva innovación. No había antecedentes de eso. Ningún antecedente. Qué bárbaro. Pena natural. Muchas gracias, doctor.